Continúe bendiciendo, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía todos los miércoles aquí en el horario de 12 a 1 de la tarde. Y si se pierde algún segmento de su programa Diálogo Pastoral esta misma noche, aquí por la Cadena del Milagro, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite este programa para cada uno de ustedes. También felicitamos y saludamos a todos nuestros hermanos televidentes y que están en las redes sociales, que nos siguen a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía a través de los dispositivos electrónicos, las computadoras, porque ahí por medio de la internet puede accesar en cualquier momento o en cualquier parte del mundo. Agradeciendo también a todo el personal del Ministerio Cristo Viene aquí en Camuy, Puerto Rico, que gracias al Señor nos permite estar nuevamente con ustedes. Queremos agradecer también, amados hermanos, a todos los hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook en Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir, y agradecemos al Ministerio sermoncristiano.tv que capturan esta señal y la retransmiten en sus plataformas digitales, ya sea Roku, YouTube, Facebook, Anchor FM, que es la radio digital. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla al 787-898-5410, 787-898-5120, porque tenemos un grupo de hombres y mujeres de Dios allí en el cuadro telefónico, listo para tomar sus peticiones, pero también para orar por ustedes. Y al final del programa, todas esas peticiones las vamos a presentar en oración, y nuestro invitado especial del día de hoy va a estar dirigiéndonos en esa oración. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy tenemos en este programa a nuestro pastor Ramón Vivas de la Iglesia de Dios Mission Board, Nacidos para Vencer en Abra-Bending, Manatí, Puerto Rico. Así que, pastor, Dios le bendiga, buenos días, gloria sea al Señor, gracias por estar con nosotros. Un saludo ahí a los hermanos. Amén, Dios me los bendiga a todos en esta preciosa tarde. Dios nos está dando este privilegio para compartir con ustedes, confiando plenamente que Dios sea el que se glorifique en las vidas de cada uno de ustedes que nos están, ¿verdad?, viendo a través de este canal. Gloria al Señor. También quiero aprovechar y saludar a mi amada esposa. Ella está en estos momentos en Tampa, Florida, Yolanda Vivas. Aleluya, mis hijos y nietas y nietos. Así que reciban este tiempo tan lindo y tan precioso de lo que aquí vamos a hablar, para que su alma, su espíritu sean edificados en esta tarde para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar hablando hoy, amados hermanos, acerca de las experiencias y transiciones en el ministerio pastoral. A veces creemos que una transición ministerial, una transición pastoral es fácil, pero queremos hablar de las diferentes facetas de lo que es el ministerio. El ministerio no es como un trabajo de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Es un llamado primeramente de parte del Señor. Es una santa vocación. Para ello vamos a estar dando lectura de la palabra que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Pastor Ramón Vivas, de la Iglesia de Dios Mission Board, Nacidos para Vencer, en Abra-Bending, Manatí, Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esta experiencia pastoral en usted? ¿Usted comenzó a pastorear hace cuánto tiempo atrás? Hace alrededor de 29 años comencé primeramente aquí en Puerto Rico. Pastoreamos alrededor de 2 años y medio. Luego de 2 años y medio estar ministrando la palabra, pastoreando con el Concilio Mission Board, nos movimos a Tampa, Florida. Okay. Allá nos establecimos, ya teníamos un hijo de 1 año y medio, y al cabo de unos 7 o 8 años viviendo allí en Tampa, pues Dios nos inquieta a abrir una obra. Le pusimos por nombre Iglesia de Dios Mission Board, La Hermosa. Y ahí comenzó nuestro pastorado en Tampa y pudimos lograr muchas bendiciones, muchas vidas que se salvaron, fueron sanadas, libertadas. Hubo también mucha oposición, pero también vimos sobre todo la mano de Dios obrando. Wow. Porque yo siempre he creído que cuando Dios te llama y tú como ministro entiendes este llamado, respeta este llamado, proteges este llamado, Dios te va a guardar, te va a cuidar. Vendrán momentos difíciles porque es parte del ministerio, es parte del paquete, pero vamos a ver cómo Dios va a canalizar todo lo que tú hagas, siempre poniendo al nombre del Señor en alto. Amén. Y sabiendo que la voluntad va a ser la perfecta de Dios. Y como siervo, eso es muy importante, como siervos de Dios somos instrumentos en las manos de Dios, y todo lo que se haga, todos los logros que tú puedas tener en el pastorado se deben exclusivamente a la misericordia de Dios. Y allí vimos cómo Dios obró, cómo Dios suplió el primer templo, cómo Dios permitió que un templo que se compró en $100,000 lo logramos vender en $240,000. Wow, el doble. Una bendición de más del doble para poder comprar el que quedó en Tampa. En estos momentos hay un templo que dejamos allá en Tampa, que Dios nos dio la bendición de poderlo adquirir y ver que cada movimiento que hacíamos, cada paso que hacíamos, Dios tenía el control. Dios era el que estaba operando, Dios era el que estaba tocando los corazones. Como Dios, ese templo en este caso de Yukon y la 11, donde está en Tampa, que es el segundo templo que compramos, el vendedor nos pedía $280,000. Wow. Y le dijimos, no, solamente te podemos ofrecer 200,000. Imposible. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Santo. O sea, cuando tú eres siervo de Dios, sierva de Dios, cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú sientes el Espíritu de Dios en ti, cuando tú sientes que cada paso que tú das, Dios lo está dando junto contigo, Dios tocará los corazones. Y al final, el vendedor me dijo, te lo dejo por 200,000. Pero pastor, cuando Dios se manifiesta de esa manera, también prueba a sus siervos, su congregación, como dice la palabra, séme fiel, probadme en esto, dice la palabra del Señor, no tan solamente en diezmos y ofrendas, sino en la fidelidad, en la santidad, en la reverencia, y al ministerio se prueba entonces en la mayordomía, porque Dios no va a bendecir a alguien que está haciendo las cosas fuera de los linderos, de los parámetros que Dios ha establecido. No podemos entonces hacer las cosas mal y esperar cosas bien. Definitivamente hay una palabra, pastor, que usted acaba de decir, es
la mayordomía que tú tienes como ministro de Dios, que Dios ha puesto en tus manos, no solamente seres humanos, siervos y siervas que están congregándose, miembros de la iglesia, ha puesto finanzas, que son el dinero, cómo va a ser administrado, cómo Dios va a ver que tú vas operando y ministrando esos bienes que están entrando para el bien de la obra, sino que también te pone un edificio en tus manos. Así que como líder, como ministro, tú tienes que cuidar todas esas áreas, sin hablar primeramente de la familia. Amén. Pero eso es parte del pastorado, parte del ministerio. Pero como estamos hablando en este momento del ministerio, de lo que Dios ha puesto en tus manos, como mayordomo, como siervo de Dios, al ver Él, cómo tú estás ministrando los bienes de Dios, no tuyos. Dios te los pone en las manos, pero tú eres el responsable. Somos responsables de cómo administramos cada centavo, cómo administramos el templo, que eso es muy importante, cómo administramos el pueblo de Dios que no nos pertenece. Y eso es bien importante que lo escuchemos. Santo. No nos pertenece. Cada oveja, quien la limpió de sus pecados, fue la sangre de Cristo. Pero también esa misma sangre los compró. Amén. Yo no compré a ningún miembro. Amén. Yo no compré una congregación. Yo soy solamente un administrador, un siervo que Dios llamó para ponerle Dios en las manos de ellos, su iglesia. Y qué bueno que usted diga eso, pastor, porque hay pastores que dicen, esta es mi iglesia, No. estas son mis ovejas. Si fuese así, no nos llamaríamos pastores, porque Sí. el pastor es un obrero del amo y señor. El amo y señor de las ovejas es Dios, el buen pastor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos va a llamar a cambio la sangre y la responsabilidad de cada una de esas ovejas, porque como usted dice, el que dio la vida por esas ovejas, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que las redimió y entonces la trajo a redimir, que nosotros pastoreamos, cada pastora es responsable de ese redil, de velar, de cuidar, de alimentar, de proteger esa oveja. Pero también en este momento, como dice Pablo a Timoteo, de que le prediquen la palabra tal y como está, no haciendo... yo escribí los otros días una reflexión y yo le decía, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ok? Y necesitamos un cristianismo con hueso, músculo y nervio doctrinal, no un cristianismo de gelatina. Eso lo dijo J.C. Riley y compartí eso porque tenemos una generación de que si no me gusta la palabra que están siendo ministrada o no me entretienen en esta iglesia, me brinco y cambio de iglesia como si fuera de cambiar de camisa o de ropa o de un vehículo. Pastor, es que usted acaba de tocar en esta tarde algo demasiado comprometedor. Por tal razón, si Dios me ha bendecido y Dios me ha puesto en esa congregación, también Dios requiere que uno cumplamos con los mandamientos y con lo que Dios estableció y escribió en su palabra. Él te deja el manual, Él te deja la palabra. ¿Cómo tú vas a dirigir mi pueblo? Eso es como el pastor de ovejas. Hablando terrenalmente, las ovejas escuchan la voz de su pastor. El pastor tiene que cuidar esas ovejas. Tiene que saber qué alimento va a ingerir esas ovejas. Porque de ahí va a depender la vida del pastor y de su familia. Por tal razón, yo como pastor tengo que cuidar cuál va a ser el alimento que va a ingerir esas ovejas, hablando terrenalmente de los humanos.
de las almas que llegaron, las que se convirtieron, las que se reconciliaron, las que aceptaron a Cristo, ¿cómo yo voy a administrar esta palabra? Dios nos deja el libro que le llamamos el libro negro, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo les voy a predicarle a ellos? ¿Qué es la enseñanza que yo les voy a administrar? ¿Cuál va a ser el testimonio mío delante de ellos? Porque lo dice la Biblia, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. ¿Cómo yo le voy a enseñarle en el 2023 que lo que dice la Biblia, que si dices una mentira, la palabra me dice hace 2000 años atrás que es pecado? Yo tengo que decirle al pueblo, si usted miente para recibir un beneficio, está en pecado. No, pero pastor, está equivocado porque hay personas ahora que dicen, no es mentira, esa es tu verdad. Miren cómo tenemos compañeros ministros que le están diciendo, y bromeo así con el pastor de que está mintiendo. No, él se está reafirmando lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahora no lo podemos llamar mentira. Le tenemos que decir, no, esa es su verdad. Es que la verdad es una y es absoluta. Y la verdad es la verdad en Cristo Jesús. Que a lo malo es malo y lo bueno, no importa que si se legaliza, que si la mayoría opina que es bueno, si ya Dios determinó que es pecado, que es malo, tajantemente tenemos que ser personas íntegras, amados hermanos. Y pastor, me llama la atención porque el mismo Pablo le dice a Timoteo, mira, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, nuestros niños cuando van creciendo no nos dicen a nosotros, sus padres, qué es lo que van a comer. Porque si fuera así, todos los días comerían comida chatarra, dulce, pero nosotros como padres le tenemos que dar un alimento. Al principio empezamos con leche, después le empezamos a majar las viandas, verduras, después le damos comida, pero entonces, de la misma manera, la congregación tiene que crecer y tiene que mantenerse santa y sin mancha, porque eso es lo que viene Cristo a buscar, una iglesia sin mancha, sin arruga. Y Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias y lamentablemente ministros corromper el evangelio, adulterar la palabra, diluir la santidad de la palabra para tratar de entretener los miembros para que no se vayan y se vayan a otra iglesia con doctrinas de error, por no decir doctrinas de demonio? Es que pastor, yo no puedo dar lo que no tengo. Por tal razón, Dios requiere al líder, al pastor, aún al evangelista, aún al misionero. Requiere una relación profunda con Dios. Santo, amén. Porque de parte de Dios es que tú vas a recibir lo que vas a impartir al pueblo. Amén. Para que tu palabra no se vaya a desviar. Para que la palabra de Dios se mantenga pura y limpia. Amén. Cuando Dios hablaba con los profetas, para que el profeta le hablara al pueblo de Dios, le aseguraba a Dios y le decía, lo que te estoy diciendo no puedes añadirle, ni le puedes quitar. Háblale al pueblo por cual yo te hablé. Amén. Y el profeta tenía que cumplir a cabalidad esa palabra, aún arriesgando su vida, pero tenía que cumplirla, y la cumplía porque Dios le decía, háblala. Sí, pero el pueblo me puede matar. ¿Y qué le decía a Dios? No te van a tocar, porque es mi palabra. El pastor no puede acomodar esta palabra para no perder miembros en la iglesia o para que no se muevan a otra congregación. Tiene que mantener esta palabra
pura y limpia para Dios respaldar el ministerio de ese Amén. hombre o de esa mujer, Amén. para respaldar la congregación. Y Dios va a mantener esa congregación, no se va a perder, porque le estás ministrando, le estás inyectando una palabra pura y limpia, que no sea contaminado, que no sea manchado con el mundo. Esto no es acomodar la palabra al pueblo, es que la palabra tiene que ser manifestada, hablada como Dios lo ha establecido. Amén, Y gloria a Dios Dios. va a respaldar. Sí, Señor. Miren, amados hermanos, esto se está poniendo bueno. Estamos aquí con nuestro pastor Ramón Viva de la Iglesia de Dios en Abrabending, Manatí, Puerto Rico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con su programa Diálogo Pastoral. No se vaya, regresamos en breve. En las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí con nuestro pastor Ramón Viva de la Iglesia de Dios Mission Board, Nacidos para Vencer, en la comunidad de Abrabending, en Manatí, Puerto Rico, hablando acerca de la experiencia y las transiciones en el ministerio pastoral. Estábamos hablando, amados hermanos, de este llamado que Dios nos está haciendo. Y pastor, tocábamos el tema de que nos tenemos que mantener firmes en la palabra. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te separes de este libro ni a derecha ni a izquierda. Ni te vayas muy legalista ni muy por el libertinaje, en el centro. Pero a veces hay pastores que dicen, no, pero eso es fácil porque le ha ido todo bien. Hay momentos en que Dios utiliza experiencias en nuestras vidas para ministrarnos a nosotros, ministrar a otros, pero también para alcanzar otras vidas. Nosotros somos un instrumento, un canal de bendición, y Dios utiliza a sus siervos, a sus siervas, a sus instrumentos, como Él mejor le plazca. ¿Cómo ha sido esa experiencia en su vida ministerial? Definitivamente nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que entender que somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Así también como los miembros de una iglesia que se han convertido, pues son instrumentos. Amén. Aquí en la tierra, y Dios tiene un plan para cada uno. Diferente. Dios no opera de la misma manera que opera con el pastor Orlando, va a operar conmigo. Dios opera diferentemente porque son asuntos y proyectos diferentes. Por tal razón, de acuerdo a vuestra fe, de acuerdo a nuestra confianza con Dios, de acuerdo a nuestra relación con Dios, es que Dios nos va a usar. Porque hay momentos que son fuertes, hay momentos no menos fuertes, porque Dios conoce cuál grado de espiritualidad está el hombre de Dios o la mujer de Dios. Pero es que está el Y no va a poner carga, perdone, pastor, Ajá. una carga que tú no puedas llevar. Pero está el pastor asalariado y está el pastor por vocación. Porque yo conozco pastores que cuando llegaron los huracanes o los terremotos o la pandemia, empacaron y se fueron. En vez de quedarse, y es algo que ve la iglesia. Hay dos mensajes que se predican. Uno es el verbal, una predicación, pero otro es el lenguaje corporal, el testimonio de la persona. Cuando a usted no le ha pasado ningún problema. Pastor, nosotros, vuelvo y le digo, cuando verdaderamente ha sido un llamado por Dios, Pablo dijo, no importa, tenga abundancia o no tenga abundancia. Amén. Tenga ropa o no tenga ropa, tenga alimento, no tenga alimento, yo le seguiré siendo fiel a Dios, Amén. al que me llamó. Amén. Entonces, cuando tú entiendes y estás claro de que Dios fue el que te llamó, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Amén. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, porque el control lo tiene Dios. Amén. Por tal razón, yo tengo que hablar en esta tarde de una experiencia que marcó mi vida aquí en Puerto Rico. Marcó mi vida y me di cuenta
lo que no había vivido en Tampa, Florida, lo vivo en Puerto Rico y entendí que verdaderamente cuando somos íntegros con Dios Amén. y que hay una relación con Dios, Dios nos va a usar para la gloria de Él. Aunque sea doloroso el proceso, sea largo, sea corto, al final le daremos la gloria a Dios. Y el día 5, pastor, para que los que nos están viendo y por las redes escuchen, el día 5 de junio, domingo, hace alrededor de un año y un mes o una semana, le dije a mi esposa en Barceloneta, donde vivíamos, le dije, vamos a ir a visitar un pastor en Manatí. Quiero que vengas conmigo para tener un diálogo con ese pastor. Eran las 6 de la tarde. La respuesta de mi esposa fue, no, porque tú vas a regresar de noche. Y yo prefiero quedarme aquí, en Barceloneta, donde estamos viviendo. Okay. Yo no sabía que yo la estaba invitando a la muerte. Mire lo lindo que es Dios. El enemigo dijo, invítala, que vaya contigo, pero Dios dijo, no. Y le puso en mi corazón a mi esposa, no te acompaño, porque ese es Dios. Porque vuelvo y repito, cuando tú le eres fiel, cuando tú predicas y hablas la palabra de Dios y la vives, Dios te va a guardar. Dios tiene y cuidado. yo le dije a mi esposa, y no hice fuerza, le dije, ¿no quieres ir? No, pues está bien, yo me voy solo. Pero era que había un plan perfecto de Dios. Dios guía tus pasos, guía tu caminar. Guarda tu salida y tu entrada. salida, y no solamente el camino que tú vas a caminar por él. Ahí está Dios. Amén. Velando cada paso. Y cuando yo fui a ese pastor, a ese hogar, y estuve con él desde las 6:30 de la tarde, alrededor de las 8 de la noche. ¿Qué sucede? A las 8:20 de la noche, en la carretera número 2, frente a los outlets de Barceloneta, que hay una luz allí, los semáforos, yo espero mi luz verde para girar hacia la izquierda, para entrar a mi hogar. Viene un vehículo, una Ford Explorer, traspasa la luz roja a la cual él tenía que detenerse, no se detuvo, a una velocidad de más de 80 millas por hora. Wow. Impacta mi vehículo por el lado del copiloto. Y ese vehículo lo colocó, ese vehículo que chocó, la Ford Explorer, en mi vehículo. Y prácticamente, hermanos, quiero decirle en esta tarde que la única puerta que quedó buena, vamos a llamarle así, fue la mía. Aquí. Donde yo estaba guiando, donde al lado del copiloto, lamentablemente se dobló y solamente quedó sana la puerta para yo salir. Dios mío. Los cristales del frente destruidos, los cristales del lado derecho destruidos, la puerta con el bonete, la puerta con el guardalodo, fue movido al lado mío, pero no llegó a tocarme. Wow. Si mi esposo hubiera ido ahí, en el lado derecho, Yolanda hubiera perecido, muerto. En el instante. Definitivamente. Wow. Cuando llega la policía, le preguntan a los paramédicos, ¿dónde están los muertos o el muerto? Yo estaba allí sentadito en el asiento, sí, con un dolor terrible en mi cuerpo, en mi pecho, con mi cuerpo adolorido, lleno de cristales, desde la cabeza hasta los pies. Pero lo más grande fue que ni un proyectil de los cristales tocaron mi rostro. Wow. Pero sí para testimonio, porque Dios trabaja con testimonio contundente, para que vean que como Dios guarda a los suyos con un propósito.
Dios cuidó mi rostro porque era necesario que yo llegara al hospital de área de Manatí a ministrarle a una vida que necesitaba escuchar la palabra. Que estaba allí. Que estaba esperando que yo llegara. Wow. Yo fui primero el que llegué. Y Dios, el paramédico me chequeó, me dijo: hay que llevarte al hospital porque los dolores que tú tienes, estás lleno de vidrio. Y yo quiero decir algo, pastor. Cuando el accidente, mi rostro fue alumbrado y fue el resplandor de Dios que bloqueó todos los proyectiles que salieron de los cristales para que no tocara mi cuerpo, mis ojos. Porque si he tocado mi cuerpo, mis cara, mi rostro, mis ojos, mi boca, yo no podía entonces hablarle y ministrarle a esa vida. Ahora, todo lo demás estaba marcado. Llego al hospital. Allí, escúcheme bien, hermanos, que me están viendo. En ningún momento yo protesté contra Dios. En medio de ese dolor, en medio de la pérdida del vehículo terrenal, yo no protesté. Yo lo que le dije a Dios, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios que está conectada en el Espíritu con Dios, amén, le pregunta a Dios: ¿con qué propósito aleluya tú has permitido este accidente? Porque tú tienes el poder para haber evitado el accidente. Pero si lo permitiste, es porque hay un propósito. ¿Cuál es? Revélame el propósito. Ese es el hombre y la mujer de Dios. Sí, yo no en ningún momento, como Job, que en ningún momento protestó contra Dios, sea tu voluntad. Llego allí al hospital. Al cabo de 8 horas, yo le preguntaba, Dios, y poniéndome suero, y la enfermera, y ven para acá. Y yo le decía: ¿con qué propósito tú me traiste aquí? ¿Por qué tú permitiste este accidente? Dime, revélamelo, muéstramelo y yo lo haré. Al cabo de 8 horas, me llevan a un cuartito. Y cuando me llevan a ese cuartito, yo le dije: Señor, si me has traído a este cuartito es porque aquí es donde voy a ministrarle. Pero ¿a quién le voy a ministrar si aquí no hay nadie? A tiempo y fuera de tiempo, ministrando. Wow. Hermano, no había nadie. Pero mi espíritu sentía que ese era el lugar para yo ministrarle a esa persona. Wow. Pero no había nadie. Gloria a Dios. Y yo le decía: pero Dios, no hay nadie. ¿Cómo voy a ministrar si no hay nadie? Espera. De momento viene una enfermera y trae una camilla. La prepara, le pone la sábana blanca y yo le digo al Señor: Señor, si esta camilla está aquí es porque alguien va a venir. ¿Será ese el que tú quieres que yo le ministre? De momento veo una persona arrastrando los pies con su esposa y un enfermero, y lo venían trayendo por el pasillo, y el Espíritu me dejaba sentir: a ese es el que yo te traje para que le ministre. Cuando otros dirían: yo necesito ser ministrado, y ahora tú me estás poniendo para ministrarle a otro. Es que cuando el hombre y la mujer de Dios son guiados por Dios, aleluya, tú no tienes que protestar. Dios está haciendo contigo lo que Él quiere a la hora que Él quiere. Porque no es la voluntad tuya, es la de Dios. Amén. Y sí, allí Señor, lo sentaron, lo acostaron, tenía dolor de estómago. wow. Y yo le digo a Dios: Dios, ahí está. Estaba la esposa al lado de él. Yo dije: Señor, ahí está, pero ¿cómo voy a ministrarle? De momento él le dice a ella: mire lo perfecto que es Dios. De momento le dice a ella: búscame una C menor. Y yo dije: Señor, este es el momento. Cuando ella sale, le digo: Dios te bendiga. Me dice: Dios le bendiga. ¿Cómo te llamas? Orlando me llamo. Pues ¿sabes qué? Aquí yo estoy porque tuve un accidente. Tengo el cuerpo que me duele. Tengo mi cuerpo lleno de vidrio. Pero he venido a traerte una palabra de parte de Dios, Orlando. ¿Cómo va a ser? Sí, con este dolor yo te predico y te voy a predicar. Y le hablé de Cristo. Amén, ese hombre santo. comenzó a llorar, Él era apartado. Wow. Y Dios empezó a ministrarle. Terminé de ministrarle a ese hombre y hubo una paz en mí. Llegó la esposa, terminé, él le dice llorando: mire, él es pastor, y me ministró la palabra. Santo. Y ella me dijo: gracias, pastor. Y yo le dije: la gloria sea para Dios. Me recosté y al ratito vinieron a decirme:
señor, ya puede levantarse porque el doctor lo quiere ver para darle los diagnósticos de todas las placas que le hicieron, todo lo que le hicieron, y el doctor dice que está todo completamente negativo. Sí, usted tiene dolor, pero eso se le va a quitar. Tiene moretones en todo el cuerpo por los proyectiles de los cristales, pero no se preocupe, eso va a desaparecer. Ha sido dado de alta, pero el momento preciso de Dios es que cumpliste la misión. Entonces ahí es que uno entiende, y le digo yo, pastor Viva, a veces a los hermanos y a compañeros ministros, a veces nuestra vida en el Evangelio es como un rompecabezas. A veces no tiene sentido una pieza o algo que nos sucede en nuestra vida, pero como Dios es un Dios que su Espíritu Santo se mueve, uno no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Él es el que nos dirige a nosotros, y en ese preciso momento, ese paciente allí al lado suyo, Orlando, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, necesitaba esa palabra, pero qué interesante que en el tiempo de Dios cumplió su deber ministerial, la satisfacción, la gratificación de haber servido al Señor y poder regresar. Sí, a veces no era de la mejor forma posible, pero ¿cómo podía llegar usted a esa habitación del hospital sin estar hospitalizado para que ese hombre escuchara la palabra de Dios y después con ojos llorosos decirle a su esposa: este pastor me acaba de ministrar? Era una oveja que había que alcanzar. Wow. Yo le dije al Señor, sí, cuando se terminó todo, que me fui y me regresé a mi hogar, le dije al Señor: pero Señor, si era ministrarle a este caballero, era fácil, era yo entrar a sala de emergencia, buscar el cuarto donde él estaba y ya le ministraba. ¿Por qué, verdad? Fue de esta manera, a través de un accidente donde perdí lo material, que en este caso fue el vehículo. Pero el mismo Espíritu me da a entender, y yo quiero que ustedes entiendan, como ya les dije, no es la voluntad tuya, es la de Dios, es la manera como Dios lo va a hacer. Y lo hizo de esa manera para Él glorificarse, porque somos instrumentos que Dios nos va a usar en el momento que nos va a necesitar. Lo importante aquí es que no reclamamos nada, ni le reclamé a Dios, porque cuando tú sientes en el Espíritu que Dios es el que te tomó de la mano y es el que te va llevando paso a paso, Él te va a dejar sentir en paz y en armonía que estoy haciendo el trabajo de esta manera. Pero es que en esa experiencia ministerial a lo largo de estos años, tanto en su pastorado en Puerto Rico como en Estados Unidos, traerlo a Puerto Rico a volver a comenzar otra etapa ministerial en esa transición, pasar por esa prueba, por ese accidente, Dios ve la mayordomía, no tan solamente en las finanzas de la iglesia, no tan solamente en el cuidado de la grey del Señor, pero también es de los talentos del ministerio, de la vocación que le ha dado Dios. Y no dice, bueno, no estoy en posición de ministrar, yo ministro en un altar, yo ministro tal día. No, a tiempo y fuera de tiempo. Y donde se encontraba usted hospitalizado en necesidad de atención, no cesa el llamado ministerial para alcanzar una vida que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Definitivamente, Dios es el que administra nuestras vidas y Dios es el que nos mueve. Amén. Donde haya la necesidad, Dios nos mueve, Dios nos guía, Dios nos dirige, Dios nos protege. Y verdaderamente, como acaba de decir Pastor, la transición de Tampa, Florida, que estuvimos pastoreando allá 25 años, movernos ahora aquí a Puerto Rico, llevamos 10 meses pastoreando en Abravendi, Manatí. Fue un cambio fuerte, drástico, porque allá se ministra totalmente diferente. Muy diferente. Lamentablemente sí, tenemos muchas limitaciones allá. Hay muchas limitaciones
Estuve hablando hace poco con una persona de Tampa, Florida, y me dijo que prácticamente ya no dejan ni que repartan tratados. Wow. Ya casi no se puede dar culto en las calles, en las avenidas. Ya casi nada te lo están permitiendo. Por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos esta libertad de ministrar hasta ahora en las calles, en los pueblos, en los supermercados, etcétera, etcétera. Mire, hermanos, pastores que me están escuchando, Dios le está dando esta bendición a ustedes, pero el enemigo se ha empeñado en limitar al pueblo de Dios y taparle la boca al pueblo de Dios, a los pastores, pero los hombres y los siervos de Dios tienen que entender que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Por tal razón esta palabra hay que obedecerla y hay que predicarla, como dijo el pastor Orlando, en tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo de nosotros, 2023, de ministrar esta palabra pura y limpia, sin contaminarla, sin mancharla, sino que sea una predicación contundente, tajante, le guste o no le guste. Amén. Pero es la palabra del Señor. Exactamente. Y nos hacemos eco de estas palabras, amados hermanos. Gracias a todos los que han llamado al 898-5410, 898-5120. Vamos a estar pidiéndole al pastor que ore ya mismo por estas peticiones. Pero hacemos ese llamado, amados hermanos. Estamos viendo leyes que ahora las disfrazan, y lo digo así, como el boceteo, ruido innecesario, porque van a llegar de la misma manera que ocurre en Estados Unidos, van a limitar predicar la palabra, y las personas pues no van a poder tener ese privilegio que tienen aquí. Allá hay que sacar muchos permisos, tiene que ser un día específico, ciertas horas, y es si el gobierno, si la ciudad o el estado le permite evangelizar hasta ciertos límites, con un seguro de vida, con todo. Muchos requisitos. Muchas exigencias, pero la palabra de Dios, mientras tanto, ahora en Puerto Rico, en República Dominicana, en diferentes países alrededor del mundo, miren, sigamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, no cesemos de orar. Gloria sea al Señor. Y como nos acaba de testificar nuestro pastor Ramón Vivas, miren, en las buenas, en las malas, en todo tiempo, a toda hora hay que seguir predicando. Pablo dio ese testimonio en ocasiones con las marcas del evangelio, aún moribundo, haciéndose pasar por muerto cuando lo golpeaban. Él continuaba predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido llamados, no hay vuelta atrás. Así que cumple tu ministerio. Honra a tu Señor y sigue predicando la palabra del Señor. Pastor, diríjanos en oración por estas peticiones para que entonces nos dé unas palabras finales y finalizar con el programa de hoy. Amén. Dios Todopoderoso, Sí, Señor, Padre Dios de amor y Santo, misericordia, gracias por este gloria y privilegio honra. que tú nos Señor. das para poder Mira llegar estas a tantas peticiones, vidas, Señor amado, a través de te las estas cámaras, Dios presentamos mío. en el Señor, nombre mira todas estas poderoso de personas que han Jesucristo, llamado para que por creyendo, tus llagas, Señor, confiando sean por curados, fe, sean sanados, declarando, Señor amado, y Espíritu creyendo de que Santo tú de vas a Dios, tocar su cuerpo, su glorifícate, vida, Señor. que tú le vas a Extirpa ayudar en este toda momento molestia, difícil toda que están pasando, bacteria, todo posiblemente cáncer, problemas toda económicos, enfermedad, problemas Señor matrimoniales, amado, todo enfermedades, problema, Señor amado, amado, que están y atacando que su tú, cuerpo, tu Señor, en el palabra se nombre haga de Jesús, manifiesta, porque tu Señor. palabra Sí, dice que Señor. por tu llaga fuimos Aleluya, nosotros Padre Santo. curados, Oh, sí, sanados. Señor, Estamos lo declarando que tú creemos, toques Señor esa amado, vida donde porque quiera para que ti estén, no hay para nada ti no hay imposible. distancia, Jehová. Tú eres Dios Tú eres el mismo Dios todopoderoso. ayer, hoy, por todos Y a los ti sea siglos. la Lo gloria y hiciste la con el honra. siervo del Gracias, centurión, Padre. Sí, Señor, Señor, que Padre mandaste tu Santo, palabra y Padre. tocó Oh, al Santo, siervo y sí, quedó Señor, sano. Padre Mandamos Santo. esta palabra, Glorifícate, Señor, por Señor. estas cámaras, a los hogares, a los Sí, hospitales, Señor. Dios mío, donde quiera que estén, Señor amado, en el trabajo, para que tú hagas la obra, Señor, para testimonio de que a través de esta oración tú sanaste Gracias, su cuerpo, Padre. los libertaste, restauraste Sí, los Señor, hogares, Padre Santo. restauraste el matrimonio, Oh, los Señor. hijos, para la gloria Gracias, tuya. Lo Señor. estamos declarando por En fe, nombre creyendo poderoso en de tu palabra, en Jesucristo. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo declaramos. Amén, Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Gracias, Pastor Ramón Vivas.
Pastor, unas palabras finales y dígale a nuestros hermanos televidentes dónde se encuentra la iglesia Nacidos para Vencer. Amén. Muchas gracias por este tiempo, pastor, por la invitación de estar aquí a través de estas cámaras y todo lo que nos están viendo y escuchando. Gracias. Estamos ubicados pues en el 49 Abra Bendi en Manatí, cerca del pueblo de allí mismo de Manatí, como lo acabo de decir. Allí llevamos alrededor de 10 meses. Les invitamos, va a escuchar palabra de Dios pura y limpia, que Amén. Es muy importante, entendiendo, aleluya, que Dios te ha llamado y te ha escogido. No importa por el desierto que tú estés pasando, ahí está Dios. Amén. Por la abundancia que Dios te ha dado, allí está Dios. Y por la escasez que estés pasando, ahí está Dios. Nunca Dios nos va a dejar. Amén. Y hasta el día de hoy, Dios nunca nos ha dejado, a mi esposa, a mí, este ministerio del pastorado, y yo le doy gracias a Dios porque he visto la mano de Dios en el ministerio de una manera poderosa y tengo muchos testimonios de cómo Dios ha guiado nuestra vida y cómo nos ha dejado sentir y mostrar que Él está con nosotros. Amén. Pastor, 1.000.000 de gracias al pastor Ramón Vivas. Saludos a nuestra pastora Yolanda allá en Tampa, Florida. Saludos desde aquí. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, por esta fiel sintonía. Busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, aquí en Diálogo Pastoral, si le place al Señor que nos veamos el próximo miércoles, si no, ante la presencia de nuestro Rey, allí nos veremos. Adelante, Dios les bendiga. Dios les bendiga.